compártanlo por las redes sociales, inviten, traigan un amigo y vamos hoy a hablar cosas importantes. Aleluya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Verdad que sí? Uy, ¿De qué vamos a de hablar? la contaminación. Hay mucha contaminación en el aire. Sí. No, pero esta contaminación es espiritual. Oh. La contaminación espiritual. no la polución No que la- hay en el ajá. mundo. Bueno, No. un saludo a nuestro pastor que está tratando de hacernos el café. El último botoncito de atrás. Ay, Dios mío, ayúdalo, Señor. Espíritu de sabiduría desciende sobre él. Amén. Aleluya. Por ahí a nuestro técnico que está ahí en cabina, gloria a Dios, trabajando arduamente, forzosamente, sin salario, pero Pronto. Con la sirvi- gracia del Señor. sirviéndole al Señor, porque el que trabaja para el Señor cobra doble. Amén. Por ende, Amén. yo desde que dejé de trabajarle al mundo, gano más. Ah, Gano muchas más bendiciones. Muchas Amén. almas para Aleluya, Cristo. almas para Cristo. Salud, Puedo hacer más para todo, el Señor, todo. prosperidad en el Señor. Así que, Jesús, tu sueldo es grande. Grande. Aleluya. Salud, Y- bendición. Amén, amén. Bueno, nosotras queríamos continuar, ¿verdad? Con nuestra serie de la última vez. Aunque te la quiten, Es tuya. es tuya. Tuya. Pero dentro de la historia de José, hay una historia maravillosa. ¡Uy! Café colado. Oye, oye, ¿cómo hace la máquina? Esa es la máquina. Café colado. Este es café colado. Café colado. Café colado. Ojalá que llueva. Café del campo. Se me fue para el mundo. No, no. Cuidado. Juan Luis Guerra no es del mundo. Sale ahí pastora. espíritu inmundo. No. No. Aleluya. No, ojalá que llueva café en el campo, que caiga la Sí. bendición hasta que Amén. sobreabunde. Bendición. Amén. Aquí estamos Una en un parada. campo, pastora. Sí, Freeland en es Freeland un campo lleno de la unción de Dios. Yes, es un Aleluya. campo. Bueno, en la última vez que Hablemos Mujeres estuvo al aire, que fue un sábado hace Una semana. una semana, La semana pasada. estuvimos hablando de la historia de José. Y le pusimos como título, aunque te la quiten, Es es tuya. tuya. Es tuya. Porque en el proceso de José le quitaron ¿qué? Su túnica. Su túnica de muchos colores. Pero vamos a retomar, entrelazar un tema que estuvimos aprendiendo el viernes en nuestra iglesia, que estuvimos Yes. hablando sobre la contaminación espiritual. Espiritual. Cómo se nos contamina el alma, La mente. la mente voluntad. y la voluntad, ¿ok? Amén. Cómo nos contaminamos por medio de las heridas, del dolor, de las situaciones y dificultades que atravesamos en la vida. Y queremos retomar ese tema, pero entrelazándolo con la historia de José, porque no hay en la Biblia para mí dos ejemplos mayores que el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de José en cuanto al perdón. Así Porque tanto a Jesucristo como a José fueron sus hermanos los que lo traicionaron. Así es. Entonces nosotros queríamos retomar ese tema. Así que de eso queremos hablar en esta tarde. Y bueno, para empezar, nosotros ya antes de empezar el programa hacemos nuestra oración acá Ujú. para aprovechar el tiempo que se nos regala en el programa y Así llevar la es. idea. Ujú. Queremos empezar hablando un poquito sobre la historia de José. En el programa anterior estuvimos hablando el proceso de José. Cómo José injustamente, por celo, por envidia, fue llevado a la prisión. Así es. Pero estuvimos estableciendo algunos principios básicos y pudimos entender que todo lo que le pasó a José es lo que dice Romano 8, que Así todo obra para bien, Para Amén. Ujú. para el bien de aquellos que aman a Dios. Que aman a Dios. Ahí viene el café, ¡huepa! Eso. Gracias, pastor. Y que Dios permitió todo lo que aconteció, en cada cosa que aconteció en la vida de José, era a causa del propósito Así es. que tenía José. Y que Dios usó aún el desprecio, el rechazo, La humillación. la humillación, el vituperio que sus hermanos Así le es. causaron, la cárcel, ser vendido como esclavo, ser metido en la cárcel injustamente por una Injustamente. infamia, Injuriado, por exactamente. injuriado, una calumnia. Que Dios usó todo eso para llevar A a otro José nivel. al Wow. propósito. Wow. Que Él lo procesó internamente, emocionalmente, espiritualmente, vamos a decir, por medio de esas pruebas, para que José pudiese estar preparado para verdaderamente caminar en el propósito que Dios tenía Así es. para él. Y que muchas veces nosotros los evangélicos permitimos
que las situaciones que nos pasan dentro de la iglesia, hasta con los mismos pastores, sean el motivo por el cual nosotros abandonemos la fe. Así es. Cuando lo que Dios está haciendo es que hasta el mismo pastor tuyo, tu pastora, lo está usando para pulirte y prepararte para tu Para tu propósito, para tu propósito. llamado. Ujú. Entonces Amén. vemos claramente que todo lo que Dios permitió que aconteciera en la vida de José era para preparar el carácter de José, Amén. el corazón El de José, corazón. para Amén. luego poner a José en un lugar de De preeminencia, alto. en un Ujú. lugar alto, De y que estima. José, a pesar de eso, Ujú. se mantuviese No Humilde. perdiera la humildad. humilde, Exactamente. humilde. Y muchas veces nosotros no entendemos estos trancazos, como digo yo, que la Ujú. vida nos da. Nos da. Estas Ujú. personas que llegan a nuestras vidas, que son, como dice el apóstol Pablo, un aguijón en el costado nuestro. Amén. Y Y duro. muchas veces nosotros queremos desechar, abortar los propósitos de Ujú. Dios. ¿Ve? Las situaciones difíciles. Amén. Y lo que hacemos es retrasar el llamado. Amén. Así es. Porque todo lo que Dios permite que venga a nuestras vidas, hay una lección que aprender, hay un propósito en cada cosa. Así Y es. mientras nosotros no aprendamos a ser lo suficientemente maduros Ujú. para enfrentar las situaciones sin dejar que nos contaminen, Amén. nunca vamos a estar preparados para estar en un Así es. pastorado, para Ujú. estar en un liderazgo, Así es. para guiar a un pueblo Para de guiar. Dios. Ujú. Entonces, eso es lo que queremos hoy entrelazar. Bendecimos a todas las personas que se han conectado. Un abrazo. Compartan, por favor. Aquí estamos tratando de llevar la palabra del Señor a las naciones. Amén. Amén, aleluya. Entonces, vamos a conectar la historia de José, lo que va a pasar más luego. Ujú. Hasta aquí sabemos que José fue vendido, Ujú. fue Llegó al palacio, Ujú. la mujer lo quería para ella, después lo injurió, Ujú. lo Estuvo llevaron a preso. la cárcel. Ujú. Allá se encontró a dos personas, le dijo del sueño, Ujú. trató ¿qué de... pasó en la prisión? ¿Hubo gracia de Dios o no? Amén, Sí, hubo gracias al mucha Señor. gracia. Excelente. Lo Y puso en después de gracia. eso, ¿qué más Ujú. pasó? Ahí él trató, cuando pasó lo del sueño, que le dijo, Ujú. O sea, Dios usó su don profético Ajá, para para poder- llevarlo a su destino, a ¿no? su destino, Excelente. exactamente. Muy bien. Y hasta ahora ya vemos un José que ha pasado un proceso más o menos de 13 años, ¿no? Amén. Porque tenía 17 cuando 17, fue sí. vendido, cuando pasó la situación. Y ahora vemos un José que tiene ¿cuántos años? 30 años. 30 años. Wow. Wow. 30 En una años. O Que sea, no fue de la cárcel. noche a la mañana. o sea, no fue de la noche a la Ujú. mañana. Un José, Y que había hecho más o menos 2 años, que le había dicho y le dijo, hablen exactamente. con el faraón, con el por faraón. mí, por favor. Sí. Pero ahora llega el turno para Cuando el que, Señor dijo, ya. Ya. para que el Señor le revele a José Ujú. el propósito de por qué aconteció todo lo que aconteció en su vida. Así Y es. eso lo vamos a ver. Pero el punto que queremos centralizar aquí es la contaminación espiritual. Ujú. ¿Qué es la contaminación espiritual? La contaminación espiritual es cuando nosotros permitimos que la ira, la injusticia, la rabia, el desamor, El dolor. el rechazo, el dolor, las ofensas, El las coraje, injurias, el amargura. coraje, la amargura, empiece a tomar control de nuestra alma. Ahora, nuestra alma consiste de nuestras emociones, de nuestra mente y de nuestra voluntad. Y son 3 áreas que son fácilmente influenciadas o contaminadas Sí. por las cosas que nos acontecen a través de la Así vida, es. ¿ok? Ujú. El dolor, el sufrimiento, todas estas cosas nos van contaminando. Así Y es. cuando nosotros hablamos de sanar el alma, estamos hablando de que el alma ha sido contaminada por las situaciones que han acontecido. Y sabemos que hay muchas personas, y ustedes conocen muchas personas, y ustedes han estado, yo he Así es. estado en un Ujú. estado de contaminación Amén. espiritual, porque yo una vez me contaminé, ¿ok? Ujú. Una vez a mi vida vino un proceso fuerte, vino una traición, donde una persona que yo consideraba que era mi mejor amiga, me clavó el puñal. Y yo me vi contaminada espiritualmente. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas De cuando nació. de que uno está contaminado espiritualmente?
Wow. Viene la dejadez espiritual. No Háblanos quieres de eso. orar, no quieres leer la Biblia. Todo te parece como, te encierras como en tu propio círculo. No dejas que nadie entre, formas como una pared, una Una barrera, para que nadie te vuelva a hacer el mismo daño. ¿Y qué, Te qué comienzas a causa amargar. aparte de eso, qué más causa la contaminación espiritual a nivel de las emociones y de la mente? Te pero- turba, puede haber turbación. No, y causa rabia, Tormento, ¿no? odio, rabia contra la persona, Así es. Rabia, contra el odio, mundo. ira. Ajá. Wow, con- es tremendo. sí. es tremendo. Venganza. Deseos de vengarse, ¿no? Así La es. contaminación espiritual causa en nosotros todo lo que Rachel mencionó, esa dejadez, eso de que yo no creo en la gente. Cuando tú ves una persona que te dijo, yo no creo en nadie, riquísimo el café, gracias pastor. Muy bueno. Yo no creo en nadie, yo no confío en nadie, yo no me le abro a nadie. Ahí le pasó algo a esa persona. Ahí pasó algo. Y tú, en vez de juzgar a esa persona, tú puedes decir, Ir más allá. ir más allá. ¿Qué le pasa? Porque el evangélico lo que hace, empezar a juzgar. Déjala. Está empichona. Es que está endemoniado. Ya yo no Eso quiero es lo bregar primero con que ella. decimos. No quiero hablar con esa No. persona. Ajá. Pero si O le hacemos la cruz, como es. exactamente. La cruz del Egipto. Pero si somos realistas y Hay tenemos algo esa ahí. sabiduría que el Señor nos ha dado y nosotros que ya hemos pasado por eso, podemos entender que una persona que reacciona de esa manera es porque su alma se contaminó. Hubo una contaminación. ¿Y qué va a necesitar una persona que se ha contaminado espiritualmente? Sanidad, Sanidad. interior. Sanidad. Sus emociones tienen que sanar, Así es. ¿verdad? Necesita Su ser mente tiene que descontaminado. sanar. Su voluntad tiene que sanar. Porque Es ¿qué verdad. pasa cuando te contamina espiritualmente? La contaminación espiritual lleva a contaminar tus emociones. Así es. Esas emociones que son la rabia, la ira, la depresión, la El amor. tristeza, todo eso se contamina. Pero ¿qué pasa con eso? Tu La mente mente. queda esclavizada en Así cautiverio. Ujú. Ya tú estás en un cautiverio espiritual Así es. mentalmente. Ujú. ¿Y qué pasa cuando tú estás en un cautiverio espiritual mentalmente? Tu voluntad se Es esclaviza, afectada. Se está ata a la mente, subyugada. sí. Ujú. Entonces, lo que tú quieres hacer, no lo puedes hacer, Así es. porque tú estás La atado. mente, exactamente. Estás no te deja atado, así. estás atado. Y llevamos este poquito de información a la historia de José, Así es. porque no hay un mayor ejemplo de lo que es pasar por el proceso sin dejarte contaminar Amén, que la amén. vida de Así José. es. Wow. Ujú. La vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo ha sido los mayores ejemplos para nosotros entender que sí podemos pasar por estas situaciones con la ayuda del Señor y que sí la vamos a pasar. Y pastora y Lourdes, yo pienso también que son muy pocas las personas Ujú. que pueden soportar lo que pasó José hoy en día. Sí. Y no solamente de meterlo preso, de venderlo, porque ya eso no se ve, Ujú. pero sino de otros procesos. Son muy pocas las personas que están Pero te voy a corregir en algo. capacitadas o Lo no de tienen... José, el hecho de que a José lo metieron preso y lo Ujú. vendieron, es. espiritualmente eso sucede hoy en día. Ujú. Quizás no Así te es. metan preso, pero sí espiritualmente Sí, lo que te hacen es para que Te tú encierran. caigas en Así una es. prisión Esa cárcel en espiritual. esa cárcel Para que tú espiritual. te venda, como que dice, Ujú. venda tu Sí, alma al mismo así es, Satanás. para poder Porque cuando tú le salirse. entregas tu alma a Satanás Ujú. por medio del odio, la amargura, el resentimiento, como si tú le vendiste el Sí. alma. Así es. Y hay situaciones donde hay gente que injustamente sí lo han metido Sí, a una cárcel. exactamente. ¿Verdad que sí? Sí. Lo han metido a una cárcel. Entonces, con José nosotros aprendemos que muchas veces esas cosas que están diseñadas por Satanás Ujú. para contaminarnos, para dañarnos espiritualmente, si nosotros nos agarramos del Señor, Así es. nosotros vamos a pasar ese proceso de dolor y Ujú. vamos a ser más fortalecidos. Así es. Porque hay mucha gente, Rachel y Lulden, que dicen, yo quiero fortaleza espiritual, yo quiero crecer espiritualmente. Tú no vas a ser fuerte espiritualmente a menos que tú no venzas el dolor, la traición, la opresión. O si no, Es Señor, ahí. úsame. Pero el Señor no te Pero puede así no se usar puede. hasta que tú no pases ese proceso y Exactamente. puedas Es que sanar. nosotros creemos que vamos a ver gloria sin sacrificio No, y sin tener que enfrentar a los enemigos. así es. Y sabes que esto es muy importante porque hay personas que vienen al Evangelio con la visión de que van a encontrar amor y paz todo el tiempo. No, no es así. Así no es. No O es color de así. rosa, no es así. No es así.
tú vas a sufrir, tú vas a ser probado, pero es el mismo Señor quien te lleva por ese proceso. Y Dios no te va a quitar a tus enemigos. No, Dios te los va a dejar ahí. lo va a usar. Y los va a usar a ellos y ellos van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Que no te puedes decirle, Dios, quítamelo, porque Él no te los va a quitar. Mira, lo que el Señor hace con tus enemigos, primeramente, Él usa a tus enemigos para probarte a ti mismo. Probar ¿ok? tu carácter y las áreas que... Porque si yo supuestamente estoy caminando con Dios y tú te levantas en contra mía y tú te vuelves mi enemiga y yo permito que lo que tú estás haciendo me contamine a mí, significa que yo todavía no soy lo Necesitas- suficientemente madura en la fe para pasarle ese proceso al Necesitas Señor. madurar, ajá. Así es. Necesito madurar. Entonces, cada cosa que el Señor permite que llegue a nuestras vidas, nosotros debemos de verla como una herramienta que Dios está permitiendo que llegue a nosotras para una enseñanza espiritual. Y vemos en la historia de José que todo lo que José vivió fue propósito de Dios. Así es. Y que como José no permitió que su alma se contaminara. Así ¿Y es. cómo sabemos eso? Pues leemos que él estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Que todo lo que él hacía Prosperaba. Prosperaba. Aún y en que la lo cárcel. pusieron a él de qué? Sí, él lo pusieron como de... Él fue el intérprete de los sueños, aún en la misma No, y cárcel. él lo puso a cargo de la cárcel. Y él el mandaba jefe, a los sí, otros sí. presos. Él fue el líder de los Ajá, presos. el líder de Ok, los yo te presos. recuerdo que cuando José estaba en la cárcel, no estaba de vacaciones. No, estaba trabajando. Él estaba, no, él estaba en el No proceso. era que él era un Ay. security guard. No, 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 no. No era que Él no era guardia de security guard. seguridad, No. nada de Él eso, no. estaba allí por una injusticia. O sea, tú me vas a decir a mí, es que ustedes no entienden lo que yo he vivido, lo que a mí No. me han hecho. Sí te José entendemos. estaba allí sufriendo. Primeramente, sus hermanos lo habían vendido. Segundo, una mujer lo había codiciado y como él no quiso fornicar con ella, para la cárcel. O sea, lo venden, llega a ser esclavo y lo meten a la prisión. En la prisión. Injustamente. Injustamente. ¿Tenía José todo el motivo del mundo para contaminarse Amén. espiritualmente? Claro que tenía sí. todo el motivo. Lo tenía. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo verdaderamente, aunque la Biblia no lo dice, que todo ese tiempo José dentro de sí creyó la palabra profética que Dios, Que Dios le le dio a dio. través de ese sueño. Amén. Y que él veía más allá de sus circunstancias. Así ¿Y es. sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando sucede la situación, nosotros solamente vemos ahí El panorama que está al frente. el panorama. No, y que él definitivamente, como usted dijo la vez pasada, él no se centró en qué mal yo me siento, qué mal me trataron, es. sino en ayudar a las otras personas. Así Porque es. cuando él ayudó a ellos dos, al copero y al panadero, había pasado 8 años de él estar preso, porque cuando él los ayudó, 2 años después, fue que el faraón tuvo el sueño. O sea, él Así ya había hecho 8 años de él haber estado preso. O sea, que él todo el tiempo se lo mantuvo ayudando personas ahí adentro, en vez de Así es. quedarse... O sea que en medio del dolor, en medio de la situación difícil, en vez de tirarte a llorar y a quejarte, ponte No. a trabajar para el Señor. Así es. Ponte a hacer la obra del La obra Señor. del ¿Por Señor. qué? Porque el Señor es justo. Yo me imagino él ministrando a los presos Ajá. allí. Y Él hablándole de Dios dándole allí. palabra de Me imagino exhortación. él hablándole. Me Sí. imagino cuántas presas estarían Hablando, a Dios sí. allí en Y la sabes prisión. que eso es lo que el Señor quiere, que en medio de nosotros estar pasando por esas situaciones difíciles, que el mismo diablo muchas veces la usa, Así pero es. que también muchas veces son en realidad Permitidas. propósito de Dios Así es. para trabajarnos a nosotros mismos. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esas Amén. situaciones difíciles es no enfocarnos en nosotros, porque el hecho de que él estuviese haciendo todo lo que estaba haciendo en la cárcel me hace pensar que él no estaba No, enfocado en su enfocado. situación. Así es. Él estaba enfocado en el invisible. Así es. Él estaba mirando al que él no podía ver y se ocupó haciendo la Así es. obra La del obra Señor. O sea, ayudando. que las situaciones adversas y difíciles no deben de cambiar tu corazón. Amén. No vamos a negar que te van a doler, porque José lloró, a José le dolió. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor permite esas situaciones y ese llanto que tú pasas en ese momento, cuando el Señor revela la bendición que hay, tú no te acuerdas de las lágrimas que derramaste. Porque yo te soy sincera, yo pasé por una gran prueba en mi vida. Y yo puedo decir hoy
que yo no recuerdo el sufrimiento, porque es tanto el gozo del Señor ahora, de ver la promesa del Señor cumplirse en mi vida, que me ha hecho olvidar todo mi dolor. Gloria a Dios. Por ende, cuando José tuvo el primer hijo, le puso ¿qué? Manasés, el que me ha hecho olvidar el dolor. El dolor del pasado. Entonces, ¿qué es lo que queremos enfocar en esto? Que tienes que cuidar tu alma, tienes que cuidar Así tus es. emociones, porque si tú no lo haces, tú te vas a contaminar espiritualmente. Pero vamos a retomar un poquito a la historia para que ustedes vean el desenlace de todo esto. Vamos al capítulo 43. Vemos que ya Faraón le entrega a José el anillo y le dice, ante ti se arrodillarán. Wow, ahí está la palabra profética, el sueño que Dios le dio, que se arrodillarían, no solamente sus hermanos, sino Egipto Todo entero. Egipto. ¿Ok? Pero fíjate que en medio de todo ese proceso, Dios siempre estuvo con José. Primero le dio el sueño, ¿verdad que sí? Sí. Así es. Sobre estos dos personajes que estaban en la cárcel. Ujú. Para que ellos Luego, pudieran hablar. Dios provoca que suceda algo con este faraón que tenga un sueño para que se vea en la necesidad de que alguien se acordase de José. Así es. José va, interpreta el sueño de Faraón y Faraón ve que el sueño es de Dios. No, y con tanta Y sabiduría. certeza, que él, ajá. y Y certeza. certeza. Porque el faraón había llamado a todos los de Me Egipto. imagino que llaman a siendo todos sus todos, profetas. ajá, y Ba- ninguno de daba, Baal. ninguno. A todos sus adivinos y hechiceros. A todos los adivinos. Entonces, ¿qué pasa? Que José les revela a él lo que va a acontecer. Ahí José ya es coronado. Ujú. Pero falta una última prueba para José. Y esta es la prueba que yo quiero que tú te Qué enfoques. bello, sí. La prueba de ver a tus enemigos cara a cara. Cara a cara. Sí. Cara a cara. Bueno, resulta ya que José está en su posición. José ya ha sido premiado. Es el encargado de Es el dar- encargado de todo. Ajá, de La darle a tierra ya está gente. prosperando. La tierra prospera de buenas acuerdo a la palabra estrategias. profética Ujú. que Y él después acaba la de dar. tierra empezó a tener hambre, Así que es. ahí fue que tuvieron que Pero venir. ajá. entonces Dios te permite, Ujú. es que Dios es maravilloso. Dios permite que tus enemigos estén Wow. cara a cara, frente a ti, para ver también la reacción Tuya. que tú vas a tener. Ujú. Wow. Dios ya conocía el corazón de José. Así es. Pero déjame decirte una cosa, no es lo mismo tú decir que yo perdoné a fulano, que Y hace cuando la 20 vean. años que yo no lo veo. Así es. Ay, Ay, Dios y lo que mío. me hizo. Y lo que te hizo, y la magnitud de lo que Sí, te de la hizo. magnitud. Que tú ves a fulano cara a cara y ahora fulano Y viene ahora. necesitando Ay, de Dios ti. mío. Ay. Ahora fulano necesita que tú le metas la mano. A ver, Ay, ¿Tú ay, qué ¿cómo vas tú- a hacer? ¿Qué tú ¿Dónde vas a está ¿Cómo tu corazón? reacciona? ¿Cómo está tu corazón? Wow. Mira, y lo primero que vemos es, ay, 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 eso está bueno. Lo primero que vemos es que ocurre hambre Sí. donde están los hermanos de José. Y el papá dice, vamos a Egipto a buscar víveres, a buscar alimentos. Ujú. Dios provoca, ay, 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 Dios provoca que algo acontezca en la vida de tus enemigos Que tengan que llegar donde ti. que tengan que ir donde ti. Amén. Wow. Pero eso si tú, eso, espera, yo quiero Wow. aclarar. Sí, que Eso no es- solamente acontece cuando el Exacto. corazón tuyo cuando está ya el proceso restaurado. pasó. y Cuando cuando tú tú verdaderamente pasaste. guardaste, Eres una mujer de Dios, un cuando hombre tú de Dios. guardaste tu corazón y no Amén. permitiste Así es. que tus emociones se contaminaran. Así es. Porque si tú permitiste que el proceso te contaminara, olvídate Te de quedaste eso. en el mismo No, no, no. desierto hasta que. Te quedaste en el mismo desierto mismo, hasta en el que mismo. vuelvas a pasar Así nuevamente y verdaderamente lo Resiliente, pases. lo Amén. mismo. Resiliente, resiliente, exactamente resiliente. lo mismo. Ujú. Y resulta que llega la oportunidad dorada y la oportunidad que a todos se nos va a dar, donde veremos a aquellas personas que más daño nos hicieron a nosotros frente a nuestra cara. Dios te bendiga, pastor hermosa. Un saludo a Misión Cristiana Soplo de Vida en Venezuela. Saludos, Dios bendiga. La casa, Aleluya. la iglesia hija en Venezuela. Gloria a Amén. Dios. Te bendecimos, pastor hermosa. Pues resulta que llegó el momento y a todos nos va a llegar. Así es. ¿Y sabes qué? Fue una prueba grande. Wow. Porque a pesar de que tú perdones, no es lo mismo tener a tu enemigo cara a cara Y darle de comer. y Wow. darle de comer, como dice la Biblia, ¿no? Wow. Que sea distante. Ujú. Todos estos años José estuvo lejos de ellos. Así es. Pero ahora José
Dios permite una prueba donde ellos vienen a ver a José cara a cara. Pero mira, en Génesis 41:51, perdón. Yo pude hoy ver algo ahí que el Señor mostraba. Génesis 41:50, mira lo que dice. Y dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Portifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Pero al otro hijo le puso Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Wow. Agárralo ahí. Le hizo olvidar todo su dolor y lo hizo fructificar en la tierra donde él fue afligido. Amén. O sea que papá te va a bendecir en el Wow. mismo lugar donde de te tu afligieron. Wow, Ay, aleluya. Dios mío. Y aún de santo. frente de los que te vendieron. Uy, enfrente de lo que es que ellos lo van a ver. Ellos De lo donde van a ver. lloraste, donde sufriste, lloraste, ahí pero Dios. mira, Wow. Vamos a Lourdes. Pero lo del niño había pasado su hijo antes de ver a sus hermanos. Antes. El Espérate. Señor dijo, mi hijo, vamos a ver si es verdad. Y es Vamos a ver verdad tú lo el estás nombre que tú listo. pusiste. Rachel, pero mira esto, ya ahora viene la prueba de fuego. Génesis 42 del 1 al 4, ¿qué dice Rachel ahí? Ahí vamos a ver la verdad, porque te voy a decir algo. Tú no has pasado la prueba, escúchame esto, hasta que tú no veas al Sí. gigante cara a cara y ejerzas A ver autoridad sobre él. verdaderamente, Hello. Wow. Ay, Dios. Wow. Dale ahí, arrece ahí. Génesis 42 del 1 al 4 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Amén. Ahí empieza verdaderamente el último proceso en la sanidad de José. O no en la sanidad, sino en la restauración de José. Restauración. Porque como parte de la restauración hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Personas que tenemos que ver cara a cara para poder decir, Ebenezer, Ya hasta sanes. aquí me ha traído Así Jehová y yo no tengo nada en contra tuya, a pesar de que tú me hiciste daño. Así es. Ahí se ve la necesidad. Pero mira lo hermoso cuando dice, para que podamos vivir y no muramos. Y no muramos. Estaba en las manos de José el si ellos podían seguir vivos o si morían. Y dice el 6 que José era señor de toda la tierra y todo el pueblo venía a él a buscar alimento. Wow. Pero mira esto, en 42:6 dice lo siguiente. Mira esto. La segunda parte. La sí. segunda parte. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Wow. Humillación. Se tuvieron que humillar. Wow. Y ya él estaba por encima de ellos. O sea, que el Señor te va a dar la oportunidad de ver a esos enemigos, inclinarse ante ti, reconocer donde Dios te ha puesto a ti, pero Dios espera de ti una reacción como la que tuvo José. Humildemente. Humilde. Y en el 42:9, 9. Dios revela el propósito. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espía soy. En ese momento, mira, José ni siquiera se acordaba de eso. Y recordó aquel sueño donde sus hermanos... Que hasta el mismo papá se le llamó la inclinaban. atención, le dijo, oh, ahora Oye, tú vas ¿pero a qué te creer. pasa a ti, muchacho? Ahora Muchacho. hasta tu mamá, tu papá no vamos Vamos a a tirar. creer. Yo imagino que él dijo, Ay, Dios Dios mío, el mío, qué sueño. falta Como a veces ha de- pasado. A veces ustedes no han tenido un sueño que Sí. no, que Ah, cuando sí, viene sí, pasa, sí, tú, sí. oh my Tú God, te el olvidas, sueño, tú te exactamente. Lo Pero que yo mira, soñé. Pero mira el 42:21. José, escucha esto, usó tanta sabiduría en la manera en que le habló a sus agresores,
que lo llevó a la convicción de reconocer su pecado. ¿Qué dice Génesis 42:21? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Wow. ¿Te das cuenta? Ay, sí. El proceso de ello, de la necesidad que estaban pasando y que ahora José le estaba diciendo que dejaran el hermano menor, le hizo recordar a ellos y trajo convicción del daño que ellos le habían hecho. Y cuando tus enemigos vean cómo Dios te ha bendecido, Así es. le vas a recordar a ellos lo que ellos te hicieron a ti. Así es. Porque hay gente que te hace la cosa y le viene un espíritu de ceguera y de sordera. No se acuerdan, no No se saben, no acuerdan, escucharon exacto. de lo que pasó. Y Satanás le hace pensar que no, que ellos no te hicieron nada. Pero Así tarde o es. temprano, ellos van a recordar. Y los reconocer. hermanos de José recordaron y reconocieron. Así Que es. hicieron mal. Reconocieron que hicieron mal. Que verdaderamente ellos hicieron este mal a José. Y vemos acá ya en el final de la historia que pasa un proceso donde José juega como un juego con ellos. ¿Verdad? Yo lo veo como un juego porque él no sabía qué hacer. Verdaderamente, y yo lo entiendo, en la humanidad yo le hubiese causado que ellos fueran a Gosén 10,000 veces y vinieran 30 a Sí. Egipto. Él dirá, Gracias a que fue José y no, Sí. y no Judy. Claro, porque José, pero mire, tenemos que reconocer la humanidad en José. pero lo hizo llegó un sufrir un momento, poco. No, lo sí, lindo lo tan- hizo Él no sufrir. sabía qué hacer, literalmente él no sabía ni qué hacer. Él no Él sabía, ni cómo, amaba a sus él no hermanos. sabía ni cómo reaccionar. Él dirá, lo amo, pero estoy molesto, porque ¿qué lo- hago? Lo Ajá. lindo aquí cuando ellos estaban hablando en su idioma. Entonces uno de ellos le dice, Y José escuchándolo todo. exactamente. Dios Cuando mío. Rubén le respondió, no os hablé yo y le dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste. He aquí que también se manda su sangre, pero ellos no sabían ¿Qué era? que Que José los estaba entendía. entendiendo. En el Wow. 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Ay, Dios Ay, mío. Dios Ya, mío. ya él ya no Cuando podía ya más. él ahí no exactamente se aguantaba apartó, más. lloró y después volvió y, Y vemos el deseo de él de Ay, ver a sí. su hermanito. Ay, Mm. Él quería ver a su hermanito. Él no sabía ni qué Benjamín. inventar, ni qué hacer. Como Para para traer que su trajeran a su hermanito, hermanito. Porque en sí, yo sé que él tuvo una batalla emocional. Así es. ¿Ok? Aunque él lo había perdonado, aunque él no se dejó contaminar, Ujú. ¿verdad? Su corazón de lo que ellos habían hecho. En ese momento él tuvo una batalla. Y vamos a ser real, nosotros somos humanos. Es Y verdad. José era humano. Él es Eso humano. José era mismo, humano. Y en eso ese mismo. momento él no sabía ni siquiera qué hacer. Él verdaderamente no sabía ni cómo manejar la situación, ni cómo decirle a ellos, miren, soy yo. Soy yo. Aquel que ustedes vendieron como esclavo. Ujú. Aquel que ustedes no quisieron verdaderamente escuchar. Así es. Aquí estoy yo, aquel que Así le es. habló de ese sueño que ustedes no creyeron y hoy ustedes están ante mí. Así es. Y mira que aquí vemos en el capítulo 45, ahí lo dicen, que él no podía contenerse ya delante de todo ello. Después de haber jugado este juego de que vayan, vengan, que si se le puso la copa, Sí. que si le dejó el dinero en los sacos, porque él quería como traer a su hermano y que trajeran a su papá A y su que todo el papá. mundo viniese en Ujú. realidad. Para él poder Para él decirle. poder Le hacía decirle, falta a soy su yo. familia. Soy yo. Ujú. Y aquí dice en el Para poder 45, reunirlos. Ajá. reunirlos. Y aquí dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hazlo salir de mi presencia. Y no quedó nadie con él. Al darse José a conocer a sus hermanos. Wow. Dice que Y se- dice que dio gritos, wow. Entonces dice, mira el 42 dice, entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios. Él estaba desesperado, él decía, desesperado. Dios mío, es increíble lo que ha acontecido. que Ahí mis se unieron hermanos- todo, ahí se unió su mente, su alma, su Sus voluntad, No, y lo emociones. que sus yo emociones, digo, sí. todo, todo. Yo digo, yo pensando ahorita desde que estaban hablando que sí, él tuvo que Ujú. tener una batalla bien fuerte, porque en el Claro. sentido, Ujú. principalmente en Egipto, donde había tantos demonios, Ujú. espíritus, Es que verdad. yo sé que Satanás estaba tratando, Susurrándole. míralos, susurrándole Contaminarlo, cosas contaminarlo, para contaminarlo. contaminarlos, míralos ahí, tú no te vas a vengar, ¿qué Y vas a ahora hacer? tú eres el líder, tú lo Ajá. puedes hacer. A Satanás le Tienes estaba todo ministrando. lo- Ahí están a hasta- tus pies.
es. Y Así así es. Satanás hace eso. Véngate de ellos. Sí. Véngate. Véngate de ellos. Y Mira él, lo que mira, yo te Dios lo hicieron. Él bendiga. dirá, quiero, pero son mis No hermanos, mi se familia. dejó No se contaminar. dejó Ujú. contaminar. No Y eso quiso, fue lo ajá. lindo, que en el momento Sí. que él vio a sus Que enemigos, pudo hacerlo, que eran sus exactamente. hermanos, él pudo haberse vengado. Él Y tuvo no lo y hizo. no lo hizo. No Él lo peleó. Y yo siento que en ese momento que la Biblia habla todo eso, José estaba pasando por Cuando esa él fue y batalla. lloró y se Cuando despertó. fue, lloró, cuando se... Ajá, él se Así despertó. es. Él Y tenía cuando, su y cuando le batalla. decía, tráeme a Benjamín, no, Ay, sí. te quedas preso tú, Rubén, porque Así dejó a es. uno preso. Ujú. Tú te quedas preso Tú aquí. te quedas preso. Es lo que traen Yo al me otro. imagino él en su mente, ahora está preso, lo voy a hacer después. No, señor. Ay, Esa Señor, lucha, esa ayúdame. batalla, La Señor, batalla. ayúdame. Y es que tenemos que ser reales. Sí. Aunque nosotros perdonemos, está la batalla mental. la Yo batalla siempre digo eso a mental. la gente. Ujú. La batalla mental es peor que liberar el perdón, porque el perdón es una Sí. decisión. Ujú. Y tú dices, ya, yo te perdono, yo te bendigo. Ajá, y la Así guerra es, que te amén. viene en La la mente. guerra. Sí. Y ahora, los míralo deseos aquí, de lo tienes venganza. al frente. Y los pensamientos malos que te pasan. Es verdad. Y las palabras Sí, que que te tú quieres vuelven y te- decirle a esa persona. Esa es la peor guerra del perdón. Es en la mente. Es verdaderamente no entretener esos pensamientos Así que es. te hacen la guerra para que tú vayas y te vengue de la persona. Así Entonces, en ese momento, José tuvo una batalla y no lo vamos a negar. La batalla de José fue real porque él ya no sabía ni qué hacer. Él estaba allí turbado, él no encontraba qué hacer en ese momento. Era una batalla de emoción, Así es. sentimiento, voluntad y todo porque eran sus hermanos. Así Ay, es. sí. Y a pesar de eso, él guardó su corazón. Así es. Pero en ese momento, verlos ahí humillado ante él Exacto. y ver que por ellos él había perdido Y todo como- ese ujú. tiempo lejos de su familia, Así es. no fue cosa fácil. Y como dice Lourdes, Egipto, que era tantos Imagínate, dioses, tanta- Baal, todos tanta sus maldad hijos. que había ahí, y exactamente. tanta maldad, tanta influencia, él dirá ahora, imagino el enemigo por otro lado. Y esa era una lucha porque él era un hombre Sí, igual que una ¿Sabe? uno. persona. Pero sabe una cosa, si Dios, si lo wow. pensamos de esta manera, Dios es grande. José verdaderamente se guardó doblemente de la Wow, contaminación, sí. de la contaminación del corazón a raíz del odio, Así del es. deseo de venganza y de la contaminación de los ídolos De los que había en También. Egipto. Amén. Amén, Porque él amén. se guardó de esa, de Sí. esa Que Que falsa sí se creencia. puede, hoy en día Que sí, se puede, sí se y si puede. tú te das cuenta, mira, ay, Ujú. gloria a Dios. Sí se Eso puede. es lo que nosotros enfrentamos los cristianos hoy en día. Ujú. La batalla que tenemos en Egipto, porque el mundo tipifica a Egipto, Egipto. y la batalla que Ujú. tenemos con las personas que nos dañan, Así que nos es. quieren contaminar. O sea, tenemos que guardarnos doblemente de la Doblemente. contaminación espiritual, Ujú. de los ídolos que quieren nuestra voluntad, Así que es. quieren que les sirvamos, que lo honremos, y de las personas que nos Así van es. a herir para dañar nuestras emociones y nuestra Amén. alma. Y esa de es una ambas realidad, cosas se guardó él. Porque hoy en día hay muchas religiones, y eso mismo era en Egipto, muchos Sí, ídolos, muchos muchos ídolos. dioses. No. Hoy mismo hasta el dinero puede ser un ídolo para una persona y tenemos que guardarnos de todo. de no contaminarte, de no contaminarnos. contaminarte, Aún porque desde las malas amistades Sí. tenemos que ser No, y sabios. si wow. leemos Sí, claro que en sí. Génesis Ujú. 45:5, lo mismo que estábamos viendo, que todas las cosas. Ujú. Él tomó, en vez de tomarlo para la mal, mira qué lindo como él les habla a sus hermanos en Génesis es. 45:5. bueno, léelo desde el 4, porque Ok. desde el 4 al 8 Ujú. vemos bello, el sí. propósito de Sí. Dios. Y que él lo revelarse entendió. en la Él prueba. lo entiende Tan como Y él que lindo. está- él lo entendió. no lo cogió al contrario, se lo Sí. explicó a sus Exactamente. hermanos. Y eso es lo Bello, que yo bello. quiero que nosotros, miren, el final de este tema, yo no quiero hacer este Léelo tema tú. que lo hagamos largo, porque Pero es Sí. tan es lindo. hermoso. El final del tema, Rachel, mira, Génesis 45 del 4 al 8, vemos Bello, sí. que José sí entendió, Entendió. el propósito Sí. de ese proceso. Y es lo Sí. que Dios Lo quiere. bello como él se lo explicó a sus hermanos, no se sientan mal. Es que yo no sé por qué Wow. o Sí. qué pueda estar Bello, bien pasando lindo, en tu bien vida lindo. en este momento, pero solamente guarda tu corazón, no Wow. deje que se contamine, porque al final de ese Así es, proceso Dios Dios te te va a va a mostrar. revelar a ti, como le reveló a José, por qué Él te permite pasar por ese Amén, proceso. gloria a Dios. Y yo te voy a dar un testimonio rápido antes que Rachel lea ahí. Ujú. Cuando yo pasé por mi proceso, en el cual mis emociones, mi mente y mi voluntad se vio contaminada, pero yo reaccioné. Cuando yo sentí que la luz y la unción de Dios Se estaba apagando en secando, mi ay, ser, Señor. yo reaccioné y Así me es. metí en ayuno y en oración. Y yo clamé al Señor y le dije, Señor, sana mi corazón Ujú. porque estoy contaminada. Cuando el Señor impartió esa sanidad divina a mi alma, Wow. luego yo me di cuenta que todo eso el Señor lo usó para llevarme a un nivel mayor en mi Amén. fe y en Amén, crecimiento gloria a espiritual. Dios. Amén. Porque entonces yo redoblé. Si yo Ujú. oraba antes
una cantidad de tiempo. En ese proceso, Una hora yo más. empecé a orar más. Mi búsqueda fue más profunda. O sea que lo que el diablo quiso para matarme a mí, cuando yo me agarré de Dios, Te hizo eso más me fuerte. catapultó Más fuerte. a un nivel mayor de gloria. es, Y así es. eso es lo que el proceso quiere Así es. hacer en tu vida. Qué Pero lindo. si tú te enfocas en el dolor y en lo que te hacen y dejas que te contamine, que se te contamine el Así alma, tú no vas a ver el propósito de Dios en ese proceso. Real. Vamos a ver cuál Así fue, es. qué fue lo que aconteció y al final. Génesis 45 del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Wow. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow, le dijo, no te preocupes, no sienta Wow. culpa No ni sienta, condenación por ajá. lo que tú me hiciste. Y le acordó lo que ellos Sí, hicieron. tan lindo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ay, Dios mío. Wow, Dale, que me sigue. ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Y el 9? Amén. Wow, eso me Daos encantó. prisa, id a mi padre y decirle, Wow. así dice tu Ay, hijo Shem. José, Dios me ha puesto Wow. por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Amén. Gloria ¿Sabes a Dios, qué? cosa tan preciosa. ¿Sabes qué? ¿Quién diría? Hermoso, hermoso. Wow, ¿quién diría que un proceso tan Tan doloroso Así es. era para preservar a toda una Sí, nación? ese es Wow, otro. uy. Y aún a Mm. su familia, wow. Wow. Y No, no. eso, mira qué poderoso, Dios mío, dice, poderoso, Para poderoso. preservar a su wow. pueblo. Y no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Que o sea, que tú me vendiste, pero no fuiste No tú, fuiste fue tú. Dios lo que... O sea, Wow. me hace pensar, Rachel, Tan bello. Qué que ese lindo. proceso que mis hermanas, que tú, que yo podamos estar pasando ahora mismo, Así es. va a ser algo que Dios va a usar para salvar a muchas vidas del infierno, Amén, para amén. liberar a Wow. mucha gente, Sí, así para sanar a muchas personas que están heridas. Así Que es. Por están en eso, necesidad. que están en necesidad. Por eso, cuando pasamos por estas situaciones dolorosas, Dios espera que nosotros pasemos el proceso. Amén. Porque a través de nosotros pasar ese proceso, como pasó José, otras personas van a ser sanadas, Amén, van a gloria a ser Dios. liberadas. No van a tener que morir en el desierto Así es. espiritual. No se van a podrir con la contaminación Así es. espiritual. Porque tú vas a aportar una palabra que va a Amén, ser aleluya. capaz de liberarlo a ellos. Que va a ser capaz de sanarlo a ellos. Amén, Porque aleluya. quién sabe más y quién puede testificar de algo que aquel que lo ha vivido. Así es. Que aquel que ha pasado por el proceso. Amén. Quizás tu proceso no es el mismo mío. Porque tú vas a ministrar a un nivel y yo voy a ministrar a otro Así es. nivel. Porque para Verdaderamente. cada uno Dios tiene alma para ministrar. Amén. Con cada historia hay un alma que puede ser impactada. Así es. Entonces tu proceso, tu dolor, todo lo que tú estás pasando hoy en día es para un bien mayor si tú te Amén, agarras de la aleluya. mano del Gloria a Señor Dios. como Así lo es. hizo José. Amén. José no se quejó, no flaqueó, le No se dolió, dejó claro que le contaminar. dolió. No Así se dejó es. contaminar y lo que él hizo fue trascendió. Así es. Trascendió, que lo Wow. que el diablo quiere usar para matarte hoy, a ti, úsalo para trascender Amén, a la gloria a Dios, eternidad, aleluya. para bendecir, Amén, para salvar aleluya. almas. Amén. Por eso guarda tus emociones, guarda tu mente, Y tu guarda tu guarda tu voluntad. voluntad. No te dejes contaminar. Amén. El diablo lo quiere para mal, pero Dios lo quiere para bien. Porque Amén. aquí dice, al final dice que José le dijo a ellos, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo usó para bien. Para bien. El diablo está usando lo que está aconteciendo en tu casa, en tu familia, Así es. con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, para mal. Pero si tú te mantienes como una guerrera y un guerrero del Señor Amén. firme en tu fe, lo que el diablo está usando para mal, Jehová lo va a cambiar ser un para gran bien. Amén. testimonio. Jehová lo va a Aleluya. cambiar para bien. Amén. Aleluya. Aleluya, Así que poderoso. no Va a ser un te gran dejes testimonio. contaminar.
espiritualmente. Aleluya. No te deje contaminar, porque en ese proceso que tú estás pasando hay una gran bendición para ti, porque así Amén. lo hubo para Aleluya. José y así lo hay para Amén. nosotros, Amén. la Aleluya. novia de Cristo. Te Aleluya. bendecimos En en el nombre de Jesús. Sellamos la palabra Amén. que Gloria a sea de Dios. bendición. En el nombre de Declaramos Jesús. sobre ti que hoy tú eres sano hoy en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Sano en tus emociones, en tu el mente, nombre de en tu Jesús. voluntad, en el nombre de Jesús, en tu corazón, de cualquier contaminación, Jesús. de cualquier esclavitud donde el diablo te quiera meter. Perdona, bendícelo, suelta, nombre de haz como Jesús. José. Usas el proceso para Amén. ser de bendición a otro y no te mueras en el proceso. Yes. En el Aleluya. nombre de Gloria a Jesús. Dios. Así que te bendecimos En el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Hasta el Gracias. Hasta la próxima.